Escuchamos Caída Libre de La Trampa, canción que fue publicada en el 2002, en agosto fue publicado Caída Libre, el disco también de La Trampa. Vamos a usar esta canción que un poco es imagen y de la realidad económica y social de nuestro país en aquel año, en 2002. Porque así le damos comienzo a Cuando Mañana Era Esto, este espacio donde repasamos años previos a nuestro nacimiento con distintas aristas de la época para hacer como un clima de época, ¿no? Hoy vamos con el 2002, gracias al mensaje de Fernando, que lo mandó la última vez que hicimos esta dinámica. Y es claro que no tiene, o sea, no vamos a no poder hablar de la crisis, ¿no? En 2002 Uruguay volvió a un mundial después de 12 años. Como decía, La Trampa publicaba Caída Libre, que titulaba esta realidad económica del país. Después No Te Va a Gustar publicó este Fuerte Viento que Sopla, otro disco que marcó también para la música uruguaya. Pero es esto, ¿no? El 2002 no puede pasar desapercibido, pensar en los bancos cerrados, el dólar disparado, gente que se iba del país en búsqueda de una nueva vida, nuevas oportunidades, trabajos que desaparecían por completo y cacerolas a ritmo de queja. Ya Fernando, que fue el que nos recomendó también este año, nos avisaba que había sido un año bastante difícil, ¿no? Claro. Y claro, estaba pasando que en marzo del 2000 había asumido Jorge Valle. El mandato de Valle iba a duró hasta el año 2005. Su gobierno en ese momento estaba apoyado en una coalición con el Partido Nacional, aunque durante la crisis esa alianza comenzó a tener algunas tensiones. Y es esta crisis de la que venimos hablando desde que arrancamos. Y para entender esta crisis y todo esto que estaba pasando, hay que entender varias cosas, ¿no? Uruguay venía de varios años con problemas económicos, pero además en aquella época, y te diría que ahora también, pero acá se vio como mucho más evidente y acrecentado quizás, nuestro sistema financiero estaba muy vinculado con Argentina. Y recordemos, Argentina 2001-2002 también era un país que venía bastante golpeado. Fue esta famosa época desde diciembre de 2001, donde el país vecino tuvo 5 presidentes en 11 días. Es una cuestión que yo me acuerdo de la primera vez como que me enfrenté a este dato y de un país tan cercano, ¿no? Porque parece como que estas cosas de conflictos o más como... Sí. Te digo que parece como de película. 5 presidentes en 11 días es... La imagen creo que era de la Rúa que se va en helicóptero de la Casa Rosada. Tal cual, de la Rúa que se va en helicóptero. Y sabés que todo esto la primera vez que me informé sobre esto yo era bastante chica y fue por una compe de rap. Por una compa del Quinto Escalón, ahora no me acuerdo quién, pero alguien hizo una rima como se va a ir en helicóptero como de la Rúa y yo no la había entendido y ahí busqué y no sé, era muy chica y me enteré como de todo esto que había pasado, de que un presidente había escapado en helicóptero. También recuerdo ver algún video de Rodríguez Sá, que fue uno de estos 5 presidentes. Era un tipo muy particular que para la tele y para las cámaras, el loco vivía sonriendo. Y la verdad que la situación del pueblo argentino era totalmente lo contrario, claro, ¿no? Y llamaba mucho la atención porque, básicamente parecía que se estaba burlando del pueblo argentino que estaba pasando de verdad muy mal. Hay un documental que vi hace poco que está muy bueno de Lucas Galo, se llama Diciembre. Estuvo en Cinemateca hasta hace muy poquito. Nada, recomiendo que lo miren por si quieren saber un poco más de esto. Y quizás si son como nosotros que no vivieron esta época, está muy interesante. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos argentinos por aquella época tenían
sus ahorros depositados en bancos uruguayos. Y todo explota cuando el gobierno argentino puso restricciones para retirar dinero de los bancos. A esto se le llamó el famoso corralito. Yo no sé vos, Harry, pero yo he escuchado un montón de veces a mis viejos hablar y a mis abuelos sobre el corralito. Y que bueno, básicamente era esto, ¿no? Las restricciones para retirar tu dinero. Tu dinero aparentemente, bueno, o sea, vos lo tenías, vos lo habías ahorrado, pero no lo podías sacar del banco. Después de todo esto que pasó en Argentina, muchos empezaron a cruzar hacia Uruguay para retirar los ahorros que tenían acá. Entonces, claro, entre tanta gente que quería sacar su plata del banco al mismo tiempo, lo que pasa es que el banco no tiene físicamente ese dinero disponible, ¿no? Y ¿sabés lo que pasaba también, Vale? Que los fondos extranjeros acá en Uruguay eran hasta a veces más que los de los fondos uruguayos que había en el banco. Claro. Claro, sí, era como que también quedaba más cómodo para algunas personas tener los fondos acá, ya sea por bueno, ¿no? Un tema de monto, quizás un tema de facilidad, ¿viste? De los impuestos para sacar plata, para extraer y demás. Sí, claro. Pero claro, eran tantas personas que estaban viniendo acá a Uruguay a sacar plata, que en realidad uno cuando deposita plata en el banco no es, viste, que la plata queda ahí y listo y te la guardan en una cajita. En general la invierten, la prestan y hacen como diferentes inversiones como para hacer, digamos, crecer ese monto de plata. No está siempre todo eso disponible para todos. Esto se rige en que nunca iba a pasar en la vida que tanta gente junta fuera a retirar toda su plata. A esto se le llamó, ya dijimos que la restricción de retirar el dinero era el corralito, pero a esto se le llamó la corrida bancaria. La gente lo que hace es que, lo que pasa es que pierde confianza en el sistema y corre literalmente a retirar sus depósitos antes de que sea demasiado tarde, porque claro, con estas restricciones uno se adelantaba a la jugada y decía, bueno, si a mí no me van a dejar sacar la plata, o si no todos podemos sacar nuestra plata, yo me voy a adelantar, mi plata la voy a sacar primero. Entonces también se generaba, viste, como un clima de bueno, vamos todos al banco a sacar nuestra plata que no había. Eso pasó por un lado, pero claro, no todos los problemas vinieron de afuera, no todo tenía que ver estrictamente con Argentina. Acá cuando hablamos del 2002 y de la crisis y demás, hay un nombre y un apellido, digamos, más que nada, que no lo podemos dejar pasar, que cuando se hablan de estos años no faltan en la boca de los uruguayos, que son los hermanos Peirano, ¿no? Claro. Ellos estaban vinculados al Banco Montevideo y al Banco La Caja Obrera. Y en todo este esquema que te conté de corrida bancaria, se conoció después que en estos bancos, que eran suyos, de los Peirano, se habían hecho operaciones que comprometían fondos de los depositantes y beneficiaban a empresas vinculadas básicamente a su grupo financiero, ¿no? Básicamente fue como un aprovechamiento de toda esta crisis y mucha de la plata que faltaba también eran por estas operaciones. De todo esto surgen un montón de preguntas políticas de aquella época, pero que siento que hay cuestionamientos que siguen como bastante vigentes ahora o que también se pueden ver a veces por redes sociales, que tiene que ver con esto entre lo privado y lo público, ¿no? Porque a todo esto, lo que como la resolución es que el Estado uruguayo termina poniendo plata para evitar que se caiga el sistema financiero. Entonces te enfrentás ahí como con una dicotomía bastante grande, porque claro, cuando un banco tiene ganancias, las ganancias son privadas, el banco no va a compartir las ganancias, pero cuando un banco se cae, ¿por qué tiene que aparecer el Estado para salvar al sistema, no? Es esta lógica como las ganancias las privatizo, pero te democratizo las pérdidas, ¿no? Las pérdidas son claro, en esto de que el Estado empieza a poner la plata, las pérdidas son de todos, porque básicamente todos pagamos impuestos y colaboramos con la plata del Estado. En este sentido, tenemos un videito de Valle que decía lo siguiente. Entraba en una crisis social tan profunda que derivaba inmediatamente en una crisis institucional. Yo volaba por la ventana y el pobre vicepresidente que iba a arreglar. Me llamé a Hugo y le dije, mire Hugo, vaya a verlo a O'Neill, al secretario del Tesoro, y dígale a O'Neill que el asunto en el Uruguay no es un asunto de pesos, es un asunto institucional. Acá lo que se cae no son los bancos, acá se cae la democracia. El video que veíamos de Valle y escuchábamos está publicado por el Partido Colorado en YouTube. Es un video recopilatorio de distintas entrevistas hecho con gente que estaba vinculada al gobierno o distintos partidos
durante la crisis del 2002 y se titula A 10 años de la crisis. Está subido a YouTube, lo pueden ir a ver. Y creo que acá Valle dejaba algo bien en claro, ¿no? Decía, no es un problema de pesos, es un problema de institucionalidad, sí. Es un problema de democracia, ¿no? Lo decía bastante claro y creo que evidencia bastante cómo era en ese momento el clima de época y también abre la pregunta de esto que venía diciendo más atrás, que bueno, en momentos de crisis al final, ¿quiénes son los que terminan pagando la deuda, no? Exactamente. Ahora, otra de las jugadas de Valle fue mandar una delegación a Washington a buscar el préstamo puente, se le decía de $1.500 millones para poder bancar esa crisis, ¿no? La cosa venía torcida, parte del equipo ya estaba con las valijas prontas, digámoslo, y ahí fue cuando Hugo Fernández Feingold, embajador uruguayo en Estados Unidos, llamó a Valle y le dijo: nos salió todo muy bien, Taylor es de Peñarol, es como la famosa frase que queda ahí en la historia. Taylor era el subsecretario del Tesoro estadounidense, no es que era de Peñarol en sí, era como una forma de decir que se había puesto la camiseta, como decíamos, con distintas causas. Y hay un recorte de Danilo Astori hablando de Taylor que lo escuchamos a continuación. Todos los días teníamos que publicar cómo evolucionaban las reservas del banco. Esa fue la discusión y Uruguay logró imponer su camino. Con el apoyo de aquel trabajo de fin de semana del Parlamento, se aprobó una reprogramación de depósitos a plazo de la banca pública y con el apoyo de un señor al que nunca terminaremos de agradecerle y que se llama John Taylor, subsecretario del Departamento de Estado, y personifico en él, aunque seguramente hubo otras personas que trabajaron en el mismo sentido, hizo lo que había que hacer para que Uruguay dispusiera de la liquidez necesaria para parar la corrida. Por supuesto que el gobierno de Estados Unidos jugó su papel, aseguró... Ahí escuchábamos a Danilo Astori hablando de Taylor, ¿no? Y mientras tanto, acá el Frente Amplio criticó las medidas y votó contra la ley bancaria, pero negoció cambios y no trancó su aprobación. Astori definió esa actitud con la palabra responsabilidad. Por otro lado, Oscar Botinelli, presidente de Factum, sostuvo que el sistema político dejó de lado el juego chico y el mismo Botinelli, en una entrevista con BTV en 2022, o sea, a 20 años de la crisis, dudó que eso hoy pudiera pasar con el sistema político que rige hoy en día en Uruguay. Exactamente. Y Herbie, te voy a llevar a otro tipo de acontecimientos. Ya dejamos el lado político. Dejamos el lado político y económico. Bien. Vamos a otro lado, pero no sin antes decir que nos mandaron hola cómo andan. Fue el rapero MKS el que dijo la rima en relación a De la Rúa. Me iba a decir en qué, pero creo que todavía sigue escribiendo y no me dijo en qué batalla. Bueno, pero se supo que era MKS. Gracias a MKS yo me interesé por la política argentina. Bien. Ya quiero recordar algo que fue una entrevista que tuvimos acá con el Turco Márquez, sí, que en un momento nos habló más o menos de esta época de que se concretaban citas por teléfono, ¿no? Por llamada telefónica. Cosa rara, ¿no? Que era algo raro y yo no sabía como, digamos, qué tan extensivo era eso, no sé cómo decirlo, como qué tanta gente vivía eso y qué tanto se sabía, ¿no? Qué tan normalizado estaba, si era solo como para alguna parte de la sociedad o eran todos que andaban en esa. Y me sorprendí mucho cuando para cuando mañana era esto, me topé con una serie de reclames que estaban pasando en Canal 10 y me encontré con este siguiente video. La persona de tus sueños te espera. Llama ya al 0900-1800 y encontrar tu otra mitad con total privacidad. Es tremendo. Es tremendo. Encontrá tu otra mitad con total privacidad. Yo sabía que esto pasaba porque además ya lo habíamos hablado. Lo que me sorprendió era que apareciera en la tele, en un canal de aire público, ¿me entendés? O sea, sí. Es como el Tinder, ¿no? Hoy en día, una cosa así. Es como el Tinder, pero claro, llevado también a la tele. Yo al menos nunca vi una publicidad de Tinder en la tele, ¿me entendés? Habría gente del otro lado, tipo, atendiendo que hacía ese match, ¿entendés? Como que alguien era contratado y hacía match entre las personas, tipo... Ah, no, creo que no, porque digo? Como que vos... Era así, mira, por lo que nos contó el Turco y otras cosas. O sea, claro, era esto mismo,
Que esto era de lo que hablaba el turco. Esto era lo que hablaba el turco. Esto era realmente eso. Entonces, si a vos no te gustaba la persona, apretabas el 3 y pasabas a la siguiente que se presentaba y ya era como un audio que estaba grabado. Y ponele que te gustaba y no sé qué numerito apretabas y eso ya te hacía el match automáticamente. Lo que yo me pregunto y que pensé que era lo que vos ibas a decir era... No. Si habría gente que eran como actores, ¿entendés? Porque imagínate, cuando esto recién empieza, capaz que necesitaban como tener algún público, ¿viste? Como gente tipo que llamara. hola, soy Malena, tengo 21 años, ¿viste? Pero medio de mentira, como hacerte creer que habías hecho match con Malena de 21 años y capaz que no, que era como nada, para endulzarte un poco. ¿Qué tan normal sería eso? Me pareció muy gracioso. Herbie, tenemos audios de la gente. Sí, finalmente han llegado. A ver, ¿qué nos contarán, no? A ver, vamos a escucharlos. En el año 2002 nació mi hija Leticia y yo andaba fregando pisos y esas cosas en una empresa de limpieza para una conocida mutualista del Uruguay. Mirá, ahí nació Leticia. Un saludo a Leticia. Un saludo a Leticia también. Y a vos, más que nada, que mandaste el audio también. Nos contaba un poco de la realidad laboral también, ¿no? Bueno, sí, también. Me imagino que hubo muchos cambios, gente que dejó cargos y puestos y salió a buscar distintos laburos en donde se abriera una puerta. Me imagino que la gente entraba en este afán de salir adelante. Es que te cambiaba la realidad completamente. Esto aparte, me imagino como la desesperación de saber que vos toda tu vida ahorraste y que tenés tus ahorros guardados en el banco y que sabes que la plata la tenés, o sea, que la plata es tuya, pero no la podés sacar. Entonces me imagino que la gente se la rebuscaba para buscarse el mango, básicamente. Entiendo que tenemos un audio más. Hola. Acá Felipe, desde la frontera. Me acuerdo en 2002, con 20 y poquitos años, 20, 21 años, en Brasil, en Florianópolis, Santa Catarina, en octubre, la primera elección de Lula a presidente de Brasil y los festejos, la gente pasando subida a camiones, festejando a Glória Lula y el comienzo de ese periodo en Brasil. Mirá, Glória Lula, ¿no? ¿Dijo eso, Felipe? Entendí que sí. Yo, Gloria Lula. Portugués pero no sé tanto, pero lo dijo bien con acento. Se nota que vivió un tiempo ahí. Bueno, también mucha gente que tuvo que emigrar en esta época. Sí, claro. Que no sé si él estaba en Brasil por ese motivo, pero puede ser que sí. Mucha gente que también se fue a Canadá, Australia. A Estados Unidos, a España. Distintos lugares como... de salida para los uruguayos. Exactamente. Y Herbie... ¿Lo digo yo? ¿Qué te parió, ¿Qué te parió? Lo digo yo. Luna llena que anuncia que otra vez llegó a febrero. La murga parece que hoy la esquina se alborota. La novedad anda de boca en boca. El barrio entero escuchando la contrafarsa, antes de presentar a nuestro queridísimo productor estrella, Lucas Lavandera, que vamos a hacer cuando mañana era esto, pero versión carnavalero, que me imagino que está muy a gusto. Quiero hacer la aclaración de que no era Glória Lula, era Agora é Lula. Era el eslogan de la campaña de Lula ese año. Que ahí nos mandó el mismo Felipe, ¿no? La aclaración, supongo. Y nada, le agradecemos por aclararlo porque habíamos entendido mal. Gracias por mandar el audio también. Ahora sí, cara. ¿Cómo estamos, chiquilines? ¿Todo bien? Bien, muy bien. A mí me la subió mucho. Creo que es la primera vez que estoy escuchando Murga acá en nuestro programa. Puede ser. Que yo me acuerde, al menos es la primera vez y me emociona mucho. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes para continuar con este Mañana Era Esto. Un micro de carnaval en Mañana Era Esto. Me gusta. Aparte, el fenómeno Murga tiene algo muy interesante y es que es ideal para el Mañana Era Esto porque nos permite ver de qué hablaron en ese año en los espectáculos. Todos los años las murgas hacen un resumen del año, así que nos viene como anillo al dedo para este aparte espacio. También te tengo que decir, antes de que continúes, porque como ya dijo Herbie, vas a hablar de la contrafarsa, Exacto. pero también fueron unos muy buenos años de los Diablos Verdes, que son de La Teja, y yo no lo puedo dejar pasar, y nada, lo quería comentar, porque te sentaste en contrafarsa, me hubiera gustado ver algo de los Diablos. Lo sé, Male. Lo cierto es que, bueno, es una mentirilla esto de las murgas en general de que hablaron. Nos
vamos a centrar en Contrafarsa, elegimos a la murga ganadora por una cuestión de simplificar, ¿verdad? Está bien, ya te entiendo, te perdono. Lo tenía que decir. Está muy bien, está muy bien. Escuchábamos la presentación de 2002 de Contrafarsa, gran presentación realmente. Este año el espectáculo de la Contra era un barrio de película. Como todos los años, en su popurrí, en su salpicón, Contrafarsa nos hizo un paseo por su feria vecinal contándonos qué sucedió en el país ese año. Si les parece, escuchemos cómo arrancaba este salpicón de la Contrafarsa. Se sabe, trascendió, se rumorea, se dice, se comentaba, el bucea de lo que pasó en el año que fue un corso. Te invitamos a pasar a la feria vecinal. Temprano van llegando los camiones. A ver, vecina, puesteros, frutas frescas en cajones. Tan barato los limones. Pero viejo, ropa usada, los pincholos, mermelada y a chumbear. Popurrí de actualidad. Esto era la introducción que, como ven, ya empieza como jugando con estas metáforas de la feria vecinal y es algo que nos va a ir acompañando a lo largo de este salpicón. ¿Cómo se va a utilizar la metáfora del puesto de feria para hacer alusión a hechos políticos, deportivos y de todo tipo que sucedieron durante el año? Ahora sí, si les parece, vamos a entrar con el contenido, con las estrofas de este salpicón. Vamos a ver por dónde eligió ir Contrafarsa respecto a los primeros 2 años del gobierno de Jorge Valle. Queremos felicitar al gobierno liberal, prohibiendo a los sindicatos marchar a Punta del Este. La medida fue genial, porque logró convocar a 30.000 uruguayos para defender la celeste. En la feria crítica Contrafarsa, y usted lo pone ¿dónde? En la balanza. Una campaña brutal se lanzó en el Uruguay, Intendencia y Ministerio para combatir al dengue. En Australia hacen también una cosa similar. Están viendo cómo hacen para combatir al chengue. De pepino llevaron con descuento para los canguros. Buen alimento. Que en Corea se vayan aprontando y que las chauchas vayan pelando. Bueno, mucho para desglosar realmente. Vamos por el principio, si les parece. Queremos felicitar al gobierno liberal prohibiendo a los sindicatos marchar a Punta del Este. Contexto. El jueves 24 de enero del 2002, ya a los inicios de este año, Maldonado fue testigo de la marcha caravana más grande que tuvo el departamento. Entre el calor, pancartas y banderas se respiraba un ambiente tranquilo, de una calma absoluta, pero de lucha y resistencia. Se respiraba injusticia, reclamo y esperanza. Organizada por el PIT-CNT, partió desde Montevideo con la intención de llegar hasta la Plaza Artigas, en la avenida Juan Gorlero, la calle principal del Punta del Este, porque era el único lugar del país donde una marcha de esa dimensión podía impactar. Sin embargo, llegó hasta donde la democracia lo permitió. Esto según rememora una placa ubicada sobre el cantero central de la avenida José Joaquín de Viana, en la intersección de la calle Florida en Maldonado Ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque el entonces presidente Jorge Valle prohibió que la caravana ingrese a Punta del Este con el argumento de que se molestaría a los turistas. Pero en el balneario también descansaban grandes evasores como los peiranos, a quien ustedes ya hicieron alusión en la primera parte. Esto fue lo que manifestó en diálogo con la diaria Walter Venturino, entonces integrante del sindicato de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y dirigente de la Intersindical de Maldonado. Un poquito de contexto para esto de queremos felicitar al gobierno liberal prohibiendo a los sindicatos marchar a Punta del Este. Después, se mete con el dengue, la Contrafarsa. Una campaña brutal se lanzó en Uruguay, Intendencia y Ministerio, para combatir al dengue. Y respecto a esto, encontramos un archivo muy interesante. Encontramos una vieja página de Presidencia, que en realidad ya no está actualizada, no está vigente. Claramente esto se va actualizando. ¿Y seguía funcionando? Está con la vieja interfaz. ¿Viste cuando encontrás páginas con la interfaz del 90 y pico? Bueno, este es el caso. Es un comunicado de Presidencia del 10 de diciembre de 2001, titulado Prevención del dengue. Decía esto el comunicado. En el marco de la iniciativa Salud Uruguay 2010, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Educación Primaria realizarán una jornada nacional de lucha contra el mosquito transmisor del dengue, Aedes aegypti. Mañana martes 11 de noviembre, decía, todos los alumnos de las escuelas públicas del país y sus maestros van a participar de la jornada. El objetivo es que los niños lleguen a todos los hogares con mensajes preventivos para lograr erradicar este mosquito del Uruguay, ya que la proximidad del verano hace que nos ubiquemos en riesgo epidemiológico para contraer el dengue. Así que bueno, el dengue era uno de los problemas por allá por fines del 2001, lo que traía Contrafarsa a principios de 2002. Pensar que a nosotros nos ponían una cumbia, ¿no?
Eso Sí. fue mi campaña de prevención contra el dengue, fue ponerte repelente que te puede picar, esta es la cumbia del dengue. Va cambiando, va cambiando. También se mete con el fútbol, este fragmento del popurrí. Dice, en Australia hace también una cosa similar. Están viendo cómo hacen para combatir al chengue. Contexto, en noviembre de 2001, Exacto. Uruguay había disputado aquel histórico repechaje intercontinental contra Australia por un lugar en la Copa del Mundo de Corea y Japón en 2002. Uruguay había perdido en la ida 1-0 con Australia y después en el centenario le ganamos 3-0 con 2 goles del Chengue Morales. Por eso decía esto de a ver cómo hacen para parar al Chengue. Y es interesante porque, claro, con el diario del lunes es muy fácil, pero Contra Farsa cantaba esto de, bueno, y ahora prepárense, vayan pelando las chauchas porque se viene el Mundial en Corea y Japón. Lo que no sabía Contra Farsa es que Uruguay terminaría quedando eliminado en fase de grupos en ese Mundial tras perder 2-1 con Dinamarca, empatar 0-0 con Francia y empatar 3-3 con Senegal. Puede pasar. Puede A pasar, ver, puede no, pasar. Tampoco es tan grave. Cosas del fútbol. Cosas Ya del estamos fútbol. acostumbrados. La verdad que estamos acostumbrados. Seguimos con el repaso del popurrí. Siempre nos conmovió, casi mudo nos dejó. Ver morir gente inocente causó un repudio profundo. Después el que habló fue vos y el dolor fue más atroz. Planteando el ojo por ojo se queda ciego este mundo. El panorama está fulero. Si tiene ganas, haga punteros. Cambia la olla si la destapa. Porque la vida no es una papa. Nos causa mucha tristeza y vemos que no termina. Los problemas y conflictos que viven en Argentina. Dar vuelta a esta realidad, difícil hallar un modo. Entre Belén y Caballo se robaron casi todo. El panorama está fulero. Si tiene ganas, haga puchero. Bueno, un nuevo fragmento. Acá se meten en la geopolítica la gente de Contrafarsa. Empiezan con esto de planteando el ojo por ojo se queda ciego este mundo. En este pasaje la murga hace referencia a la respuesta de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y al inicio de la guerra contra el terrorismo que fue emprendida por la administración de George Bush. Después se vienen un poquito más cerca de la región, cruzando el Río de la Plata, y plantean esto de nos causa mucha tristeza y vemos que no terminan los problemas y conflictos que viven en Argentina. Esta mención a Carlos Menem, ex presidente argentino, y a Domingo Cavallo, su ministro de Economía y artífice de la convertibilidad, refiere a un contexto que nace un poquito más atrás, en realidad, en la década de los 90, bajo el modelo económico de la convertibilidad, esto del famoso 1-1, que había sido diseñado por Cavallo e impulsado por el propio presidente Menem. Allí Argentina, bueno, vivió años de una sobrevaluación de su moneda, consumo desmedido, fuga de capitales, pero lo que sucedió luego ya es historia conocida. Ya sabemos qué es lo que terminaría sucediendo. Y si les parece, vamos al último audio de este popurrí para ver con qué cierra Contrafarsa. A ver. Pastori con Tabaré, la calle con la rañada. Sanguinetti, Jorge Valle, tres parejas bien formadas. Un nuevo reality show a nuestra pantalla llega. Son todos protagonistas, harán de confianza ciega. El panorama está fulero. Si tiene ganas, haga pucheros. Por aumentos salariales viven encajando paros. Los precios que están las cosas, pasar hambre cuesta caro. Habrá un paro de mosquitos si no frenan este infierno. Porque ya no queda sangre, la chupó toda el gobierno. Miles de ofertas esta semana, trajo la feria, el Contrafarsa. Fiesta de magia y el dolor. El popurrí se convirtió. Se sabe, trascendió, se rumorea. Se dice, se comentaba, bucea. Y ya se corrió la bola acá en el barrio, va creciendo sin parar. Es la pura realidad. Ahí el cierre del salpicón de Contrafarsa. Un poquito antes planteaban esto de habrá un paro de mosquitos si no frenan en este infierno porque ya no queda sangre, le chupó toda el gobierno. Un poquito de contexto, ustedes ya lo hablaban, pero sigamos contextualizando. Fue un año clave, 2001, que repasaron las murgas. En concreto, en abril el gobierno de Valle tuvo que enfrentar una crisis que fue bastante inesperada. Esto de la aftosa, ¿no? Hubo más de 2.000 focos de fiebre aftosa. Aquella crisis que determinó finalmente con la existencia de 2.057 focos de fiebre aftosa significó el sacrificio de más de 27.000 animales con una pérdida de 730 millones de dólares.
A partir de esto, bueno, hubo un ajuste fiscal que consistió en una serie de recortes del gasto público implementados por el gobierno de Valle para cumplir justamente con las metas del déficit fiscal. Estas medidas incluyeron, bueno, topes de diferimentos en la ejecución de gastos de funcionamiento, inversiones estatales, etc. Así que, bueno, un poquito de contexto para este último pasaje en el que Contrafarsa se refería más a nuestra política coyuntural interna. Contrafarsa, murga ganadora, ¿no? Y también estaba bajo la dirección de Pitufo Lombardo, que se llevó la figura máxima de carnaval ese año, si no me equivoco. Sí, efectivamente, así fue. Una histórica, sin duda, una histórica. Sí. Antes de terminar, quiero decirles que nos mandaron bastantes mensajes que no los vamos a poder leer todos, pero ahora después del programa se los vamos a responder porque, bueno, nada, contando muchas historias, ¿no? Del 2002, de aquella época, festejos de cumpleaños truncos, la impotencia, bueno, de querer cambiar de trabajo y no poder. Y por acá nos mandan igual el deterioro venía desde el gobierno de la calle, cuando se levantaron las mesas de negociación colectiva, nos manda Rodrigo desde Reducto. Y hay un poco, creo que Contrafarsa también nombraba, ¿no? Como estas duplas, estas parejas cosas, políticas que tenían que ver, bueno, con otros actores, más allá de que si hay algo que se entiende es que Jorge Valle se las vio difíciles. Sin dudas. Sí. Así que, Lucas, muchas gracias a vos por traer cuando mañana era esto, versión carnavalero, que lo podemos arrancar a implementar en las próximas ediciones. Yo dije que a mí me gustó, segunda parte de cuando mañana era esto, siempre hacer un repaso político capaz, o bueno, coyuntural, social, a través de la murga. Así que... Sí, hablamos de números, no pasa nada, después hablamos de números. Me gusta, hagámoslo. Muchísimas gracias a vos, Lucas, y a la gente que estaba del otro lado.